Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Encantado, muy bien. Un placer saludarte. Muchas gracias por colaborar, por participar en ¿Por qué la literatura? Y la pregunta con la que empezamos es la evidente: ¿por qué la literatura? Pues yo creo que por nuestra condición. Tenemos una condición que es trágica. No me refiero a la condición perecedera, que también, me refiero a la otra condición, la condición de ser capaces de imaginar y concebir todo aquello que no somos capaces de materializar y de hacer. Creo que esto es una tragedia para el ser humano y esa tragedia, no digo que la derrotamos o la vencemos porque no logramos llegar a tanto, pero por lo menos la encaramos y tratamos de compensarla de alguna forma a través de la palabra escrita o también la palabra oral, imaginando, expresando, concibiendo todo aquello que hemos sido a lo largo de los siglos capaces de imaginar y de concebir y de convertir en palabra, es decir, en literatura. Yo creo que este es el origen principal de la literatura. Luego hay muchas otras formas de expresar esto, luego hay muchas otras motivaciones y desde luego estímulos que están detrás de la creación, pero creo que este es un tema central, nuestra propia condición, ¿no? Sí, es decir, que la literatura de algún modo forma parte de lo que somos. El ser humano sin contar no es el ser humano. Exactamente. Fíjate tú lo que ocurre hoy con la explosión de las redes sociales y las comunicaciones directas, por llamarlas de algún modo. Digo directas porque antes había que pasar por un libro impreso o por un periódico. Hoy la gente se comunica directamente con sus congéneres desde cualquier cuenta, digamos, de Twitter o de Facebook o de, en fin, lo que sea, o Instagram a través de fotografías. ¿Qué hay detrás de todo eso? Una necesidad visceral de contar, de expresar, aunque sea contar cosas que no tienen importancia, aunque sea contar cosas nimias, aunque sea simplemente el puro exhibicionismo de mostrar tu vida. Pero ¿qué cosas hacen todas esas personas? Cuentan, están Sí. contando, ¿no? Están contando o aquello que inventan, o aquello que viven, o aquello que creen que viven. A veces se lo inventan y creen que no se lo inventan. Ese es otro tema. Todos contamos. La necesidad imperiosa de contar está en la esencia, en la raíz de todos nosotros. Eso es evidente, basta ver la conducta de los seres humanos. Luego algunos hacen eso mismo con un poco más de profundidad, un poco más de conocimiento, con un poco más de creatividad, y esos son los mejores, pero el denominador común es la necesidad imperiosa de contar. Sí, fíjate, cuando has empezado ahora a contar cómo está ahora la comunicación, cómo todos contamos a través de las redes, me venía la imagen del principio de los tiempos del ser humano cuando contaban alrededor de la hoguera. Al final, la hoguera ahora es los medios de las redes sociales. ¿Cómo no? Y hay tribus en el mundo amazónico, por ejemplo, y también en otros mundos, tribus que están muy descolgadas, digamos, ya no te digo el siglo XXI, sino de la contemporaneidad y de la modernidad, en las que el oficio de contar es un oficio políticamente muy importante. Ya no te digo solamente que cumple una función social de aglutinante de la tribu, sino que políticamente es una función importante porque hay un respeto reverencial por la persona que cuenta. Es alguien que tiene unas dotes, digamos, que colocan a esa persona por encima del resto y entonces se lo ve como una especie de figura sagrada, ¿no? Y yo creo que efectivamente, que contar tiene un cierto elemento sagrado, incluso para quienes no creen, ¿no? Sí, sí, es verdad. El arte al final, su inicio es como ars sacra y viene de esa relación con lo intangible, con lo que no entendemos y buscamos a través del arte, No, sin no, ninguna duda. duda. Y luego es verdad que este hombre que cuenta, que contabas ahora, que era el narrador, digamos, de lo que sucede en la tribu, nos lleva a esa idea de que en el fondo estamos rodeados de una ficción, todo lo que nos rodea es ese contar general en una ficción que nos envuelve y ellos lo tienen más claro, como una sociedad quizá pequeña, tienen a alguien que les está narrando aquello en lo que están envueltos. Sin ninguna duda. Yo creo que la ficción, digamos, juega allí un papel que no es fácil de explicar. Hay una, digamos, relación misteriosa con la ficción, pero que claramente tiene una, digamos, función importantísima, porque sin ella estamos desprovistos de armas para
enfrentarnos a nuestra propia condición, a nuestra propia existencia, a nuestras propias limitaciones. ¿Por qué en el colegio, en el recreo, tiene tanto poder y tanta jerarquía y tanto liderazgo el alumno o la alumna que es capaz de reunir en torno de sí, en torno suyo, una en fin, pequeña multitud de gente que está allí para escuchar lo que va a contar? Porque hay en la palabra que transmite una historia poder, hay mucho poder, y eso en los demás genera algo que es muy parecido al respeto reverencial y casi al respeto sagrado. Yo recuerdo mucho en mi colegio, en fin, estuve en varios colegios, pero recuerdo uno en particular cuando tenía ya 13 o 14 años, que en los recreos el que más, digamos, liderazgo tenía no era el más, qué sé yo, pendenciero, el matón, el que le pegaba a todo el mundo, era la persona que siempre nos contaba algo. Nunca sabías si te estaba inventando, si se estaba inventando lo que te contaba, si lo que te contaba era una historia real, pero lo que te contaba era algo que le daba a esa persona una jerarquía sobre ti. Y escuchar a esa persona era una forma de guardarle mucho respeto, ¿no? Y esto es oral, lo cual creo que me da pie, Gonzalo, a otra cosa importante, recordar que la literatura hoy la vemos como palabra escrita, la literatura nació como algo oral. Sí. Y no solamente eso, sino que la palabra literatura es muy reciente, es una palabra moderna, no recuerdo si el siglo XVII o el siglo XVIII, pero es una palabra post-renacentista. Antes se hablaba de poesía, por ejemplo, incluso para la narrativa se hablaba, durante muchos siglos se habló de la poesía, y había la poesía oral, había la poesía, bueno, la lírica, la dramática, con diálogos, pero era poesía. La palabra literatura es muy reciente, hoy tiene una connotación muy específica, pero en realidad históricamente abarca muchas otras cosas, muchas otras formas de expresión que hoy quizá no llamaríamos literatura, pero que lo eran para su tiempo y para su público. Sí, no, yo de hecho creo que es verdad que partiendo de esa concepción actual de, pues, a través de la palabra escrita y de la narración de una forma determinada, pero sí creo que la literatura excede los márgenes del libro y está lo toca todo, incluso llega a aquellos que jamás leerán un libro, pero a través de quien sí lo ha leído, de que se va como filtrando en las conversaciones y en la propia vida, acaba llegando a todos, inundándolo todo. Claro, ¿qué cosa es la teleserie? La teleserie es la versión actual del folletín y el folletón del siglo Claro, XIX, ¿no? Es decir, hombre, guardando las distancias, desde sí, luego, pero Dickens publicaba sus grandes novelas pues serializadas los días domingo, y la gente acudía a ellas como acude hoy al próximo capítulo de la serie que está viendo en Netflix, aunque haya una diferencia de calidad, evidentemente, y una cosa pueda ser llamada arte y la otra no, en el fondo hay algo parecido, que es la, digamos, necesidad de contar, pero sobre todo la necesidad de que te cuenten, recuerdo. porque finalmente la perspectiva que cuenta aquí no es solamente la de quien produce literatura, es la de quien necesita leerla o necesita escucharla o necesita verla. Eh, o más ampliamente la necesidad que tenemos todo de ficción. La ficción es una necesidad extraordinaria. Incluso los oficios donde aparentemente no la hay, el científico que, digamos, utiliza el método popperiano del ensayo y el error, ¿qué cosa está haciendo? Está haciendo imaginación, está haciendo ficción para luego acercarse en la vida material lo más posible a ella, ¿no? El político que te vende un futuro mejor, ¿qué cosa está haciendo? Está haciendo ficción, está vendiéndote una utopía, un mundo, digamos, que está en el futuro, probablemente inalcanzable, por eso es una utopía, pero te está vendiendo algo que sabe que tú como elector necesitas escuchar, que es ficción, ¿no? Así, eso me recuerda a un eslogan que había en Perú, ya no recuerdo en qué contexto político, muy bonito, que decía, basta de realidades, queremos promesas. La gente necesita la ficción en todos los campos, incluso como votante. Está muy bien, me gusta mucho el eslogan, desde luego. Además, ya la ficción después, pero ya el eslogan dice la verdad. Claro, claro. Y en cuanto a la libertad, porque, bueno, en tu caso, me interesa por la fundación, por todo un poco tu trayectoria, me interesa mucho esa relación entre, ¿qué opinas de la relación entre literatura y libertad?
Pues yo la creo absolutamente fundamental, ¿no? Durante algunos años me planteé, como se han planteado muchos, digamos, periodistas y escritores e intelectuales en general, si se escribe mejor literatura cuando hay más libertad o se escribe mejor literatura cuando te privan de ella, cuando la literatura es también una forma subversiva, una forma de sedición, ¿no? Ujú. Y no creo que haya una sola respuesta. Hay una gran literatura que se ha hecho en países libres, hay una gran literatura que se ha hecho en países, digamos, sometidos a regímenes dictatoriales. Pero lo que está claro es que cuando hay regímenes dictatoriales, la necesidad de la literatura aumenta, que la necesidad de la expresión, digamos, a través de la literatura aumenta porque se vuelve, además de una respuesta a esa condición humana de la que hablábamos hace un momento, se vuelve también un arma de libertad, es decir, un arma para hacer del individuo alguien, digamos, con soberanía, alguien que no sea simplemente un ser disuelto, digamos, en el colectivo, sino que sea alguien con personalidad, ¿no? Entonces la literatura se vuelve un arma, ¿no? Ahora, en los países libres, claro, hay también una tendencia, y quizá esta es una mancha, digamos, oscura que hay en nuestras sociedades libres, se frivoliza más, precisamente porque gozas de una libertad que muchas veces das por sentada, es decir, no tienes que luchar por ella. A veces la literatura se banaliza más, se vuelve mucho más superficial, y quizá esa es una diferencia que se puede establecer, pero no es un denominador común, digamos, necesariamente, porque al mismo tiempo convive con esa literatura banal y superficial una gran literatura, ¿no? En la España libre, digamos, de la democracia, en los últimos 40 años se han escrito cosas fantásticas. En América Latina, sí, se han escrito bajo dictaduras libros muy importantes, y libros sobre dictadores muy importantes, desde, qué sé yo, Miguel Ángel Asturias o el propio García Márquez. Pero también es verdad que en los países cuando ha habido democracia y cuando ha habido libertad, la literatura ha seguido existiendo, ¿no? Sí, además de algún modo hablábamos antes de la importancia de que nos cuenten y de la ficción en la que, no, que necesitamos. Curiosamente, esas ficciones nos permiten distinguir luego la verdad y ser capaces de defender la libertad desde esa perspectiva. No hay ninguna duda. Por eso yo admiro mucho un cierto género que no tiene un nombre, digamos, muy específico, pero que está un poco en la frontera entre el periodismo y la literatura, o el periodismo, si quieres, y la literatura de ficción. Eh, Qué sé yo, ¿tú te acuerdas del el nuevo periodismo de Tom Wolfe y de Truman Capote, A Sangre Fría? Sobre todo pienso en un texto como A Sangre Fría, que está contándote unos hechos reales, muy investigados y muy, digamos, minuciosamente investigados, pero que están, digamos, luego transformados por unos métodos y un estilo más bien novelístico en algo que ya no es estrictamente periodismo, pero que tampoco es estrictamente ficción. De manera que hay ahí una magia, ¿no? Digamos, un procedimiento extraño que convierte eso en algo que ya es un género literario en sí mismo, ¿no? Y eso a mí me tiende a fascinar mucho. Luego hay otro tipo de periodismo que también, que no es exactamente el nuevo periodismo, pero que también tiene este elemento digamos, lo convierte en algo más permanente, más perenne que el periodismo, y por tanto en literatura. Pienso en Kapuscinski, por ejemplo, alguien a quien yo admiré mucho. Sus textos de no ficción, sus textos, digamos, periodísticos, han logrado sobrevivir. ¿Por qué leemos hoy, digamos, un texto sobre, qué sé yo, sobre Etiopía, escrito hace décadas, como si fuera un texto actual? Porque algo ha logrado ese escritor, digamos, que ha convertido al periodismo en literatura, aún sin convertir al periodismo en ficción. Bueno, pues ese es un género a mí que me gusta muchísimo. Ujú. Sí, es verdad que es un género que es apasionante. Cuando está bien escrito, al final no hay diferencia. Estás leyendo literatura sin más. No Sin, importa, exactamente. Sí. mm. Pues muchas gracias, Álvaro. Esa es la idea de este proyecto, de por qué la literatura, ese trascender, ese estar en esos límites entre unas artes y otras, y intentar colocar fuera de los márgenes del libro esa pregunta y ponerla en debate.
Estupendo, pues te lo agradezco muchísimo y nada, te deseo el mayor de los éxitos. Creo que ya te lo dije en persona alguna vez y te lo digo ahora por la pantalla. Me parece una idea fantástica, así que enhorabuena. Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo. Un abrazo. Hola, os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Por qué la literatura en Facebook? @pql_literatura en Twitter, @porqueLaLiteratura _oficial en Instagram.